Un niño de poco más de 2 años de edad, con sus ojos entregados por completo al asombro, tiene enfrente por primera vez un caballo. Y no es solo un caballo, es su animal favorito, la figura del juguete que lleva consigo a todos lados. Dio fruto su gran esfuerzo por aguantar la ilusión y esperar días para su encuentro. De manera desesperada y con una sonrisa que se esconde entre emoción y nervios, habla como puede y exige que un adulto lo suba inmediatamente al caballo. Yo soy ese adulto que lo subirá y que mientras él es toda emoción, yo soy todo nervio y temor al ver cómo la bestia hace ver al niño aún más pequeño e inofensivo. Mientras lo cargo para subirlo en la montura, el caballo espera apacible. Y cuando el niño apenas se apodera de la silla de montar, sucede lo que nadie esperaba. El niño se abraza con toda su humanidad y ternura al cuello del caballo. Cierra sus ojos y sonríe. Todo se detuvo alrededor y nos unimos en silencio a la escena, a la sonrisa del niño. Y pudiera apostar que en aquel momento el caballo también sonrió. Aquella tarde, en medio de aquel páramo, un pequeño vaquero de 2 años y medio no solo cumplió su sueño, sin tener ningún prejuicio negativo, totalmente abierto a la experiencia, se entregó a lo desconocido y conectó con un caballo. Y de paso, construyó en su cerebro una imagen positiva del caballo, reforzó su admiración por él y registró en su cerebro información a través de las emociones que experimentó, los pensamientos que generó y la propia acción que detonó. Y yo también, por cierto. ¿De qué manera llevamos nuestra vida ante lo desconocido? ¿Qué decisiones hemos tomado o no tomado por miedo? ¿Aquello que tememos es verdad o solo es un pensamiento arraigado? Quizás nos falta ser más niños y menos adultos para afrontar la experiencia de la vida. Bienvenidos al capítulo 9 de este podcast, Sapiendo al Cuadrado. Hola Javier, ¿cómo estás? Eduardo. Buenos días. Muy bien, muy bien. Pues emocionado de estar aquí de nuevo ya en el capítulo número 9. Ahora que traemos o vamos a explorar, ¿no?, el Placebo Eres Tú de Joe Dispenza. Es un libro buenísimo donde ha sido un viaje donde la ciencia y la mente se fusionan para poder demostrarnos cómo que nuestra forma de pensar puede reconfigurar el cuerpo. Fíjate, desde esa parte de cómo podemos reconfigurar el cuerpo, la parte de los genes directamente y tener... Vamos a ver historias clínicas, vamos a ver conceptos demasiado profundos, que es epigenética, que es la neuroplasticidad y herramientas prácticas que nos pueden transformar la vida, ¿no? O sea, es algo que cuando empecé a leer yo el libro, sí lo empecé con mucho, ¿cómo se puede decir? O difícil de creer todo lo que mencionaba desde el principio Joe Dispenza. Sin embargo, conforme lo vas leyendo y te va dando casos clínicos, te va dando infinidad. De hecho, el libro está lleno de casos de placebos. Del comienzo. Desde el comienzo, cómo puedes ir transformando obviamente con tu mente, en la parte de crear nuevas conexiones. Y realmente es algo impresionante. Y bueno, se preguntarán, pues el libro es... ¿Quién es Joe Dispenza? ¿No? Joe Dispenza es un referente en unir ciencia, meditación. Él está formado como un doctor en quiropráctica y con los años profundizó en neurociencia, biología celular y epigenética. En 2014 publicó El Placebo Eres Tú, donde demuestra que sus estudios clínicos y casos de pacientes que nuestras expectativas, el simple acto de creer pueden cambiar la química cerebral, encender genes reparadores y en consecuencia transformar nuestra salud. Lo más fascinante de Dispenza es su propuesta práctica. No basta con entender la teoría. Él enseña meditaciones guiadas para reprogramar nuestra mente, pasar de la reacción al estrés a la creación consciente de una nueva realidad física. Y en este episodio, Eduardo nos va a comentar la narrativa, el storytelling de sus propios avances y yo explicaré paso a paso los conceptos más complejos para aterrizarlos en ejemplos cotidianos. Pues muy bien, vamos a arrancar. Definitivamente. Y siempre lo hemos dicho con estadísticas, primeramente. O sea, sí, las estadísticas nos encantan nosotros dos porque nos da una fuente de valor y no es como una teoría que estamos hablando, sino que se investigó
Y la primera sería que hasta el 85%, el 88% de la eficacia de los antidepresivos se puede atribuirse al efecto placebo en ensayos clínicos de depresión. Desde ahí el 88%. Altísimo. O sea, es demasiado alto, lo que nos sugiere que gran parte de los beneficios no provienen de la sustancia activa, sino de la expectativa de mejoría. Y esto viene en Frontiers in Psychiatry, que es una página dedicada a la parte de psiquiatría. Sí. Y la segunda es, a nivel global se pierden 12 mil millones de días de trabajo cada año por depresión y ansiedad, con un costo estimado de hasta $1 billón en pérdida de productividad solamente por la depresión. El siguiente, en un estudio de placebo a cielo abierto en pacientes con síndrome de intestino irritable en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, el 70% de los participantes informó mejoría significativa de los síntomas sin tratamiento activo, frente al 35% del grupo de control. Esto por Wired. Y en Europa se ha demostrado que 1 de cada 10 cirugías de columna para dolor lumbar no ofrece mejoría clínica real frente al placebo quirúrgico, cuestionando la necesidad de algunas intervenciones invasivas. ¿No? Todas estas estadísticas nos van diciendo cómo ¿qué es un placebo? O sea, es la idea o que el cuerpo cree que nosotros estamos teniendo algunas, en este caso, sustancias, o incluso ya tenemos algo arraigado al cuerpo y nosotros creemos que así es porque así se nos ha enseñado y porque así lo hemos hecho, ¿no? Entonces, el momento de que tú creas una nueva realidad o creas una nueva idea, el libro nos está sugiriendo que puedes cambiar tus genes, tu cuerpo, e incluso que puedes cambiar tu propia realidad, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, fíjate que también es bien importante la parte de las estadísticas, los casos, porque al final creo que de manera cotidiana te encuentras personas, opiniones que demeritan esta parte del placebo. Yo la verdad que nunca había leído nada al respecto del placebo, o sea, no desconocía por completo. Sí sabía en cierta manera qué es, ¿no? O sea, pero no la profundidad ni el funcionamiento ni cómo se desarrolla dentro del cerebro, que eso me parece que es muy relevante entenderlo. Me parece poderoso, me parece muy poderoso y también debo de reconocer, me sigue todavía resultando algo desconocido que hace falta más todavía meternos. Por eso me interesa mucho el perfil de Joe Dispenza, porque tiene esta parte científica, pero también tiene muy fuerte esta parte de la parte de la meditación, que el día de hoy también todavía mucha gente sigue pensando que no sirve para nada o que no funciona realmente, que no es una solución a los problemas. Lo cierto es que la ciencia sigue mencionando estos aspectos. Y es más, nos gustaría, si la gente que nos está viendo, si tiene alguna información que contradiga lo que vamos a estar comentando, pues también lo comente. Claro. Cabe señalar que lo que vamos a hablar el día de hoy es en función de la obra de Joe Dispenza, ¿no? Que el libro es El placebo eres tú. Pero evidentemente el tema da para comentar mucho. Algo que también me ayudó el libro, Javier, y me parece muy interesante, y lo hemos mencionado en los capítulos anteriores de alguna manera, y con Joe también retomamos la idea fuerte y lo aterrizas a la parte del placebo y el funcionamiento cerebral. Es este concepto de mente-cuerpo, ¿no? La unión que se tiene, ¿no? Al final, la mente no es espectador, sino arquitecto. Y eso es bien interesante porque ya que leemos el libro y vamos entendiendo el funcionamiento del cerebro y el cuerpo, realmente nos damos cuenta que vamos creando todo desde el cerebro. Inclusive tú mencionabas al comienzo sobre los placebos, el tema también del cerebro, de generar pensamientos y demás. Algo que me llama mucha atención y que decía Joe, lo menciona en el libro, es cómo inclusive se puede convertir, hablando de las enfermedades, el cerebro en la farmacia. Es decir, el cerebro es capaz de generar todas las... si lo queremos ver de esa manera, todos los medicamentos necesarios para que el cuerpo se pueda recuperar. Es cierto. No sé si recuerdas la historia que menciona Joe de la Segunda Guerra Mundial. Sí. En la Segunda Guerra Mundial se les acabó la morfina. No sé si recuerdas la morfina, que es este disparador que es
como adrenalina que tienes en el cuerpo para poder practicarles cirugías. Pues es en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente yo me imagino un campo de soldados ahí heridos, todos los doctores tratando de recuperar los miembros del cuerpo o cerrándoles heridas muy profundas. Y se termina la morfina. O sea, se termina el medicamento clave para estar en la guerra, ¿no? Que es lo que utilizaban los soldados. Y al momento de percatarse de esto, el doctor no sabe qué hacer. Y hay una enfermera, cuenta la historia, que toma agua salina. Sí. Y se le inyecta diciendo que es morfina al paciente, a los soldados que están muy mal heridos. No estás hablando de que llegas a un hospital y estás bien tranquilo, están muy mal heridos. Sí. Les pone el agua salina, o sea, agua salina tal cual, agua con sal. Les dicen que es morfina y los soldados que están heridos pueden llevar las cirugías, y me imagino que de todo tipo, pero sin sufrir el dolor. O sea, porque es como un anestesiante la morfina. Claro. Y desde ahí, el doctor, no recuerdo el nombre, fíjate, no recuerdo el nombre del doctor, pero menciona que él se quedó asombrado de, si yo te digo que es morfina, sí, tu cuerpo empieza, lo cree, o sea, que crea el placebo y empieza a generar todas las hormonas para que ocurra lo que debería de pasar con la morfina. Es correcto. O sea, pero realmente lo debes de creer, Eduardo, o sea, porque los soldados estaban, inyéctame la morfina, o sea, se le inyectaban y en ese momento ellos decían como como relajándose, diciendo, ya, tengo morfina. Entonces, desde ahí, eso le impresionó al doctor. Y es algo que a mí sí me voló la cabeza. Porque dije, si realmente creo que algo me va a curar. Y ahí es otra historia que podemos comentar más adelante. Posiblemente me va a curar porque yo también tengo la creencia. Yo también creo y estoy enfocado en curar esa enfermedad o esa dolencia, ¿no? Sí. Sí, y eso es lo que acabas de mencionar del ejemplo de la parte de la morfina, es justamente una forma de explicar la parte del placebo. Es decir, el cerebro detona una serie de procesos y acciones para que aquello que escuchó, vio o percibe realmente ocurra dentro del cuerpo, ¿no? Hablando particularmente del medicamento, el hecho de decir, te voy a dar, y sucede mucho, el hecho de que a veces consumes medicamentos o consumes suplementos o consumes alguna pastilla y hasta sientes, bueno, al menos yo que he estado consumiendo suplementos, piensas y sientes que, oye, me estoy cuidando, ¿no? Me estoy cuidando, me siento mejor y empiezas a tener una actitud diferente. Por eso esta parte que te mencionaba ahorita y el tema de que realmente el arquitecto, no solamente el cerebro es arquitecto de nuestras ideas, sino también de nuestra biología. Claro. Aquí es algo bien interesante. Si están interesados en adentrarse en la obra de Joe Dispenza, El placebo eres tú. Es que no hablamos solamente un tema de actitud en el momento. Estamos hablando de algo profundo. De realmente si llegamos a una conciencia y a un convencimiento, como tú mencionas, de la situación. Y más que convencimiento, también diría que un enfoque, Javier. Yo creo que también es una decisión. Llegas a afectar hasta tu biología. Por eso lo que ahorita les mencionaba, no olvidemos que cuando vemos al cuerpo como sistema que está en constante retroalimentación, podemos también darnos cuenta que vamos hilando siempre emociones, pensamientos y acciones, ¿no? Esas tres cosas están siempre interactuando. Y al final determinan no solamente lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, sino nuestra conformación biológica. Y eso me parece sumamente interesante que podamos conversar, Javier. Fíjate, el tema de... O al menos lo que estás mencionando tú ahorita del... Hay un concepto que ayer tú me platicaste que es la parte del observador. Sí, hablamos sobre eso. Y el tema del observador que tú mencionas, o sea, tal cual... No me voy a meter al tema de la física cuántica porque realmente no me siento preparado para dar una explicación. Yo creo que lo entiendo, pero yo en mi cabeza. Entonces... ¿Crees que lo entiendes? Sí, creo que lo entiendo. O sea, me quede claro. Porque explicar pues, física cuántica pues no es... O sea, no son enchiladas. Entonces, fíjate. Cuando... Y yo lo veo de esta manera, la parte del observador. Cuando tú estás enfocado y hagas esta pregunta toda la audiencia... enfocado en crear un objetivo, en que te trazaste una tarea, una actividad y estás inmerso, ya hemos hablado de ese estado de flow, estado de flujo, que estás inmerso, que estás 100% buscando que se dé y estás creando todas las acciones para que ocurra y estar
es cuando realmente te das cuenta, o yo lo he visto así. Me ha pasado mucho, fíjate, me pasó en una ocasión cuando yo quería cambiar de trabajo. Sí. ¿No? Me enfoqué en, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues si me quedo acostado en la cama y no mando currículum, si no me pongo a accionar en eso, pues nada iba a ocurrir. Claro. Sino que empecé, yo medito un poco, ¿no? Sí. Ahorita estoy aprendiendo apenas, tengo 3 semanas, pues que tengo con el libro. Yo leí el de Deja de ser tú de Joe Dispenza, sigo las meditaciones semanales de Joe Dispenza en el libro, es un libro rojo. Y empiezas como que a visualizar cómo sería tu vida ya teniendo ese nuevo trabajo, cómo te ves. Por eso las visualizaciones, las meditaciones son cómo te ves en 3, 5, 10 años. Sí. Pero no va a ocurrir, o Joe Dispenza lo que nos menciona es, no te va a ocurrir por arte de magia. Es que estés inmerso en la meditación y que tu cerebro ya diga, ya está ocurriendo en este momento. O sea, ya está ocurriendo. Y no se trata de una manifestación, de declararlo. Es que tu nivel de conciencia realmente es despegar la mente del cuerpo, entrar en un campo donde no existe el tiempo, no existe la mente, sí, digo, sí. Y tampoco el cuerpo, sino que estás en un estado de conciencia y ya estás viviendo imágenes de lo que está ocurriendo en 3 años, sí. En 5 años, en 10 años. Acabas de decir algo, ya estás viviendo lo que va a ocurrir. Y algo bien interesante que tengamos todos presente es que el cerebro no distingue en ese momento si es real o está solamente en tu pensamiento. Nosotros, en los libros de Marian Rojas que hemos estado hablando, está comprobado 100%. La mente no distingue la realidad de... Sí. Y pensemos en algo bien sencillo. O sea, aterrizamos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, normalmente creo que puede ser más fácil cuando lo pensamos en términos negativos, ¿no? Por ejemplo, la angustia. Cuando te angustia algo que crees que va a ocurrir. Y hasta te pones ansioso, mal, ¿no? Todo ansioso. Hasta puedes llorar inclusive solo, sí. y no está pasando realmente nada. El cerebro está viviendo la angustia. Estás viviendo la angustia. O también la parte de la felicidad. Te llegas a emocionar por algo que crees que va a ocurrir o que va a ocurrir en un futuro. O te estás visualizando que va a ocurrir. Y empiezas a sonreír, empiezas a reírte y te cambia la actitud y te emocionas, te aceleras, te entra inclusive adrenalina. Estás viviendo el momento. O la otra, que a todos nos pasa, cuando estás soñando. Sueñas algo, y ya sea positivo o negativo o cualquier emoción que estés viviendo en el sueño y te estremeces, inclusive hasta lloras de repente. El cerebro no distingue si es verdad o es mentira, si es real o solamente están las ideas. Por eso es la importancia del concepto del observador, que bueno, yo lo he visto en diferentes líneas. Cuando me lo topé con Joe Dispenza, ya lo había visto yo en otras líneas. Yo te lo comentaba un poco que lo hablaba, y yo sé que para lo mejor es recurrente la gente que nos ha visto pues, con Maturana, que justamente hace unos días tuve la oportunidad de dar una conferencia con una universidad y hablábamos sobre el tema de gestión del cambio. Y yo les decía, bueno, antes de hablar de gestión del cambio dentro de la empresa, que pues ahorita se oye por todos lados gestión del cambio, pues realmente lo que me ha tocado ver, Javier, es que el cambio pues realmente se gestiona a partir de las personas. O sea, es decir, la persona consciente del cambio que puede generar. Y hablábamos un poco sobre la parte de Maturana del observador. Y sobre todo me gusta el tema ahorita, y ya también que lo con Joe Dispenza, porque estamos, recordemos, en una etapa, una época donde estamos ante la creación de verdades que vemos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Tú ves en redes sociales una afirmación de algo y ahí puedes hablar de influencers, puedes hablar de un personaje viral que independientemente de lo que se dedique, puedes ver una fake news, puedes ver una opinión, pero la pueden repetir N cantidad de veces o la hacen viral o entra en este espacio a convertirse en algo que lo está viendo N cantidad de personas y esa idea se convierte en verdad. Entonces, cuando pensamos en el tema de la creación de verdades, me parece muy interesante el entender la función del observador, porque realmente cuando logramos diferenciar entre la verdad y el observador, pues realmente entendemos que la verdad, en algunas cuestiones, porque podemos entrar en términos de, oye, pero científicamente hablando, bueno, ahí sí entras en otro contexto que ojalá tuviéramos ese rigor de poner en juicio, de ser más crítico, ¿no? Pero cuando hablamos en términos generales, la verdad, lo que tú puedes observar el día de hoy, en la mañana, en este estudio ahorita que estamos grabando,
va a ser diferente a lo que yo estoy observando. Sí. Y esa observación que estamos teniendo los dos diferente va a determinar tu realidad y lo que estás ahorita experimentando en este momento a lo que yo estoy experimentando en este momento. Y eso no está mal, no es que esté mal, es que entender. Y esto lo entendemos desde la perspectiva también en relaciones humanas. Nos damos cuenta que lo que está viviendo la otra persona es diferente a lo que tú estás viviendo, aunque estés en el mismo momento, en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Y eso nos deja conciencia de realmente darle relevancia a la percepción que tenemos de las cosas. Que ahora, ese es otro tema que pudiéramos hablar de la percepción, porque la percepción va a depender a qué hora te levantaste, si desayunaste, si no desayunaste, si te bañaste, qué problemas tuviste el día de ayer. Como decía también la frase... ¿A qué le llamas problema, no? ¿A qué le llamas problema? Pero también como decíamos y lo veíamos hace días, los pensamientos de ayer son tu realidad del día de hoy, ¿no? Y bueno, cada quien la percepción que tiene va a estar sujeta a un montón de cosas, cuestiones culturales, emocionales, económicas, etc, etc. Entonces, así vamos construyendo nuestra propia realidad. Por eso comenzaba yo el intro del capítulo pensando en eso. O sea, ¿qué tanto hemos decidido o hemos pensado o estamos construyendo con ideas que a lo mejor están sustentadas pues simplemente en una creencia que no es más que una creencia y no realmente en algo que hemos confrontado y que hemos cuestionado de verdad? Una manera de verlo es muy sencillo. Un ejemplo que podemos dar es cómo te levantas en la mañana. Quizás el ser humano no distingue la realidad de la imaginación o que está en la mente, pero tú puedes, y hagan el ejercicio cada uno de los que nos están escuchando, te puedes levantar en la mañana teniendo techo, teniendo comida, teniendo carro, teniendo muchas facilidades y aún teniendo todas esas bendiciones, todas esas cosas materiales, oportunidades sí, que tienes en la vida, te puedes levantar de muy mal humor. Es que me toca ir a la escuela. Imagínate, sí, eres estudiante y me toca ir a estudiar. Otro día que tengo que ir a la universidad. No, y puedes decir mil cosas. El ser humano le gusta crearse problemas a sí mismo. Pero si tú volteas a ver a otra zona, un lugar donde no hay tantas oportunidades, muy posiblemente ese joven de 20 años o esa persona de 30 años se va a levantar y en lugar de levantarse para ir a abrir el refri en la mañana a las 4 de la mañana porque se le antojó un gansito, se tiene que levantar a las 4 de la mañana porque tiene que empezar a laborar, porque sí, si no llega él a las 7, 8 de la mañana de ese mismo día, no es opcional. No hay comida. Y no es opcional. O sea, no es de que me levanto o no me levanto. No, tienes que levantarte. Y fíjate la diferencia de crearnos nosotros, la mente condiciona nuestro entorno y decir, tengo estos problemas, en lugar de decir, tengo todas estas bendiciones. Por eso Joe también nos dice que hay una rutina en las mañanas, la rutina de agradecimiento. Levantarte y agradecer en las mañanas funciona. ¿Por qué? Porque simplemente no estás viendo todo lo que te falta. Siempre te va a faltar algo. O sea, el ser humano nos encanta decir que no tengo, que no tengo. No, yo digo, no tengo el nuevo Apple Watch Ultra porque tengo el Apple Watch 8. O sea, claro. ¿por qué no me lo compro? Traigo el iPhone 13 Pro Max. ¿Por qué no traigo el 16? Sí. ¿Por qué es mi coche? ¿Por qué no traigo uno del año? ¿Por qué aquel se ve mejor que yo? En lugar de decir, todo lo que tengo realmente es una bendición, es una oportunidad. Y si cambiamos ese chip, vamos a condicionar las emociones que tenemos, vamos a vivir la vida de manera más agradecido y simplemente vas a poder estar más tranquilo contigo mismo. Claro. Sí, viendo otras oportunidades. Sí, vas a ser un observador que desde va a tener otro punto exactamente. De vista. Y que no solamente un punto de vista que dices, bueno, pues ¿para qué te enfocas en lo positivo solamente? No, oye, puede ser que sí, porque me hace sentir bien. Sí. Y está comprobado. O sea, a lo mejor pasa también con las personas, y lo mencionaba en la conferencia que me tocó dar hace poco. Pensemos todos, cuando estamos rodeados en el trabajo, en la casa, la pareja y demás, y que está la persona negativa, que siempre ve lo negativo, siempre está quejando. Nada bueno pasa, ¿eh? No, nada bueno pasa cuando estamos... Y claro, todos hemos sido alguna vez así, pero aquí la pregunta es, claro que se vale quejar y podemos quejarnos y podemos desfogarnos y podemos decir mil cosas,
Pero bueno, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo vas a dejar de quejarte? Y está bien, dale vuelta y empieza entonces a enfocarte porque estás viviendo una realidad y estás construyendo una realidad negativa y la estás viviendo y es tuya. O sea, no te va a permitir es más, no te va a permitir disfrutar realmente las cosas que vayan ocurriendo, ni siquiera percibir lo bueno. Y ahí sí te quedaste ya en un espacio, pues, digamos, como una cárcel de negatividad, ¿no? Claro, ¿a quién no le ha pasado levantarse en la mañana y lo primero que le ocurre es que se te cae el café encima? Y hay dos opciones. Bueno, hay muchas, pero una es empezar a maldecir y a decir que ya el día empezó muy mal porque ya te subiste al carro, ya lo arrancaste, llevas el café en la mano, Sí. un bache, un bordo, se te mancha la camisa de café para acabar de la blanca. Sí. Entonces, hay dos opciones. O te vas desde ese punto hasta que llegues al trabajo y maldiciendo y diciéndote que eres un tonto porque no lo cuidé, que te hizo tarde, todo el escenario. Ese día, muy posiblemente, ya lo empezaste, ya lo iniciaste desde un punto negativo y va a ocurrir de esa manera, al menos que lo cambies. Total. Y oye, otra situación es, se me cae el café, exactamente la misma situación, se me cae el café. Número uno, sí hay que tener cuidado. Pues nadie queremos ensuciarnos, nadie queremos jugadas tan sencillas. Y decir, solo se manchó la camisa, ¿sí? Y te vas, pones música, te diviertes, llegas al trabajo, Sí. llegas, saludas. Y a lo mejor nadie nota que se te ensució la camisa. Y no permitiste que ese sentimiento, que esa realidad, que eso que ocurrió haya cambiado totalmente. Porque hay un concepto que vamos a ver ahorita más adelante. El tema de los hábitos mentales que tenemos y cómo nuestro cerebro empieza a generar rutas, empieza a programarse Exactamente. en forma a quien está haciendo todos los días. Sí. Es que no cambia mi realidad. Bueno, ¿qué has hecho distinto? Es lo que también te mencionaba el ejemplo hace unos días. Bueno, no unos días, hace unas semanas ocurrió que estaba fallando el internet en mi casa. Entonces nos quedamos sin internet. Y total que ya que van los técnicos a revisar el internet, revisan el cableado, todo pues, estaba bien el módem, estaba todo bien. Estaba aparentemente todo bien. Y ya que revisan en la estructura de la pared donde está, donde ingresa el cable hacia mi casa, se da cuenta que el cable estaba roído. Entonces fue donde me di cuenta, dije, bueno, ya me imaginaba por dónde me dice el técnico. ¿Sabes qué? Muy posiblemente un roedor la mordió. Y bueno, pues puedes pensar en una cucaracha. Pues no, la cucaracha pues no lo va a morder seguramente. No lo va a morder. Pues era una rata seguramente. Ya movemos el sillón, un montón de cosas. Y sí, había excremento de rata. Nunca nos había pasado realmente en mi casa que tuviéramos detalles de ratas, ¿no? O de rata. Y inmediatamente me vino a la mente algo y me acordé mucho de lo que Joe Dispenza nos menciona, que cómo realmente nuestras acciones están más bien, como tú te acabas de decir, hacia ya casi creo que hábitos. No olvidemos que somos seres de hábitos, ¿no? Como ya estamos bien condicionados a reaccionar de una misma manera ante situaciones por cuestiones emocionales, ¿no? Normalmente y por cultura, ¿no? Y en mi caso, en la parte de la rata, me vino inmediatamente el recuerdo. Me fui a cuando yo tenía, no sé, 8, 9 años, 10 años, hace un montón de tiempo. Y que estábamos justamente en casa de mis papás, en el patio. Y ahí se había metido una rata, o sea, rata de las pesadas. Y me acuerdo que estaba mi papá, estaban mis hermanas, mi mamá. Estábamos todos atentos en el patio para poder encontrar la rata y pues para sacarla de la casa, ¿no? Y total, me acuerdo que estábamos todos metidos ahí en ese momento y mamá tenía una olla de agua hirviendo y papá estaba metido. Yo ahora que yo también ya como adulto me pongo en su lugar, digo, pues no fue fácil porque pues si ustedes saben, las ratas, no hablo de hámster, no, hablo de las ratas de cantarilla, pues son agresivas, o sea, no son de que se van a ir corriendo. Una diferencia que puede ser como cultura general, una diferencia, un hámster o un ratoncito, pues te tiene miedo. La rata te va a brincar a atacar. O sea, las ratas grandes te van a brincar a atacar. O sea, sí es un problema en ese sentido. Entonces estábamos todos ahí. Yo creo que mi papá tenía un palo y mi mamá tenía la olla y yo estaba atrás de mi papá, pues disque ayudando, ya sabes, o intentando no estorbar más bien, yo creo. Sí. Y buscando encerrar el espacio para que la rata cuando saliera no se escapara. Total, funcionó el plan. Papá estaba atento. Estaba en una esquina la rata entre el boiler, no sé qué. Mamá aventó el agua hirviendo. Se escuchó el llanto de la rata. Salió. Yo creo que era un animal de este tamaño posiblemente. Grande y horrible.
Y bueno, afortunadamente logramos deshacernos de la rata, ¿no? Me pasa después esto y se me estremeció la piel cuando me acordé de la sensación de miedo ante la situación. Pero me acuerdo mucho papá bien metido. Después, en ese momento cuando sucede en mi casa con una rata, pues bueno, pongo una trampa y demás. No hago larga la historia. Pasan unas horas y sí, funcionó la trampa. Entonces me topé de nuevo con la situación, pero ya, no sé, 20 años, 30 años después quizás. Y siento, cuando escucho otra vez el sonido de la ratita, porque esta sí era chiquita, otra vez se me estremece la piel por el miedo que sentí aquella vez que me tocó de niño hace 30 años. Entonces me acerco a la lavandería y antes de ver la trampa, que ya sabía que estaba ahí la rata, dije, a ver, vamos a revalorar esta emoción, vamos a resignificarla por algo diferente. Ahora me toca estar en este lado, vamos a verlo, es un animal, en este caso me tiene miedo a mí, realmente yo no le tengo miedo a ella, no me va a hacer nada. Y ya al momento de verla, que ya la vi en la trampa, fue diferente la experiencia. Dije, bueno, aquí está la rata, tengo 38 años, todo está bien, está atrapada, simplemente ya me puedo hacer de ella, ¿no? Pero otra vez, las emociones como quedan marcadas ante eso. Y me hubiera encantado que pudiéramos compartir con la gente, porque no va a dar tiempo y es mucho contenido. Pero en la película de Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino está un speech muy bueno de ahí de uno de los personajes, donde justamente habla sobre las ratas y cómo se le ha adjudicado un valor negativo y no se ha visto las habilidades y cosas positivas que tiene. Pero bueno, eso igual después lo comparto en otro video para que la gente lo pueda acceder. Sí. Pero otra vez, Javier, la importancia. Cómo nos predisponemos ante las cosas, las reacciones positivas, negativas, en función de emociones que se arraigan, detonan pensamientos y pensamientos que detonan acciones y ya quedan marcadas como una ruta establecida que casi creo que de manera inconsciente, como la parte de los hábitos, recurrimos a ella en cierto momento y así llevamos las cosas, ¿no? Es que pues todo viene de la mente. O sea, realmente la mente es la que nos direcciona en todo momento. De hecho, está demostrado que hay gente que tiene un síndrome que no recuerdo el nombre, pero que no siente dolor. Que hay un tema en la parte de su cerebro que tú lo puedes golpear y no llega al receptor. Y simplemente no hay dolor. No quiere decir que no ocurra nada. No quiere decir que no se dañe el cuerpo. De hecho, hay episodios de Doctor House y de Good Doctor donde lo explican muy bien, que son series que es un síndrome que le pegan a la gente y su umbral del dolor es tan alto que ellos no sienten que los están golpeando. Sí. Y el que los estén golpeando y no sientan no quiere decir que no esté ocurriendo algo. O sea, realmente se generan moretones, se generan problemas, ¿no? Dentro del cuerpo. Entonces, fíjate, toda la parte de la reprogramación mental, todos tenemos la capacidad de poder reprogramar y cambiar los programas que ya tenemos. Eso es algo que lo hemos mencionado, que el ser humano es una obra en constante construcción. Sí, esa frase siempre la menciono, que tú fuiste de quien la aprendí. Y realmente podemos crear nuevas rutas en nuestro cerebro para que cada situación que hemos vivido quizás podamos reaccionar diferente. Sí. Y también se ha demostrado ya con Joe Dispenza, que nos dice aquí en el libro, el concepto de la neuroplasticidad. Eso es la neuroplasticidad. Repitiendo un hábito mental, nuestro cerebro consolida rutas nuevas totalmente y va a permitir que podamos nosotros incluso sentir algo distinto a una emoción anterior. Y se ha demostrado, fíjate, que hay pacientes con dolor crónico, hablando de esas reprogramaciones mentales, porque una forma de hacerlo es con la meditación, que practican visualización reduciendo un 40% su malestar después de 4 semanas. ¿Sí? O sea, realmente estamos reeducando el sistema nervioso para poder tener un cambio en nosotros mismos. O sea, Joe nos habla que la mente, solamente con el poder de la mente, podemos cambiar nuestro entorno desde una
Y no es para que me crean a mí lo que digo viene en el libro. O sea, y sí, eso está documentado, de hay investigación documentada. O sea, y eso es lo que yo fui muy escéptico al principio cuando empecé. Ya lo conocía yo con el libro que ¿cómo se llama? De Deja de ser tú. Deja de ser tú. Que vamos a, muy seguramente vamos a seguir con Joe Dispenza para terminar los 2 libros. Creo que ya tiene 3. Y decía él, si tú te pones a meditar, y yo lo entendí, ahora que estoy leyendo el placebo, no es ponerte a meditar. No es meditar. La meditación por sí sola no te va a ayudar. Pero es la intención, el foco, la atención que le estás poniendo al momento de hacer la meditación y al terminar esas conexiones neuronales y reprogramarlas, accionar en base a lo que estás buscando. ¿Sí? Fíjate, hay un dato bien interesante que podemos entrenar nuestro cerebro como un músculo, tan solo 10 minutos al día de manera práctica. Y no sé si recuerdas el ejemplo que menciona Joe Dispenza, que pusieron a personas así tal cual, no sé, 20 personas con placebo y 20 personas sin placebo. Sí. Ya hay una historia que menciona él donde hay gente que con los dedos lo pusieron a pensar que estaba haciendo ejercicio. La parte de meditación, obviamente, son sesiones guiadas que lo están haciendo durante cierto tiempo. Y está durísimo el dato. Sí. Y gente que sí estaba haciendo ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio nos referimos a ejercicio de haciendo pesas y demás, y gente que solamente con los dedos. Sí, ejercicio muscular. Por ejemplo, yo que me encanta, que estoy yo intensamente en el gimnasio. Pero tenían un grupo que solamente estaban moviendo los dedos, haciendo visualización de que estaban también haciendo el mismo ejercicio que está haciendo la persona en el gimnasio. Sí. Y notaron, científicamente hablando, y los datos aquí están en el libro, no los digo yo, que la gente que lo visualizó, lo meditó, lo enfocó, tuvo resultados de masa muscular en su cuerpo. Sin haber tenido la intensidad física. Sin haber tenido la intensidad física, sin hacer el ejercicio como tal. Exacto. En la realidad, en nuestra realidad, pero sí en la mente. Sí se visualiza, sí se visualizó. Y ese es un cambio bien radical, Javier, porque no sé en tu caso, cada quien pudiera hablar de la manera de cómo hemos llevado la vida o incluso hasta cómo nos han criado. Por ejemplo, una forma en mi caso de cómo he llevado estas cuestiones, estos bloqueos, estos arraigos de ideas y emociones. Por ejemplo, les comparto uno. La gente que me conoce de toda la vida, pues mi familia, amistades de toda la vida. Y hablo de toda la vida, me refiero inclusive que me conocieron en etapas de adolescencia e infancia, quizás también sabrán que uno de mis problemas, que todavía me sucede, pero había una etapa donde fue muy, muy marcado, era tener problemas de habla. Yo tengo problemas de habla y mucha gente no me cree. Tengo problemas de habla. Nunca he ido a atenderme porque mi cultura ha sido... Ahorita voy a explicar por qué menciono el caso. Pero en mi caso que tengo problemas de habla, ¿en qué me afectaba? Todavía al día de hoy, en ocasiones, no sé por qué, sucede que no puedo pronunciar ciertas palabras. No las puedo pronunciar. Okay. Y es como si se me pusiera el cerebro en blanco y no puedo pronunciarlas. Bueno, antes me pasaba eso de manera más recurrente, pero también tenía problemas de que tartamudeaba mucho o hablaba muy rápido. Todavía hablo muy rápido. De hecho, lo he comentado en ocasiones que la forma en la que yo puedo hablar y que se me puede entender normalmente, yo realmente estoy hablando ahorita con un freno de mano. Y así me he ido acostumbrando a regular mi velocidad al hablar. A mí me pasa lo mismo. Si suelto ese freno de mano, nada, yo soy como el Pato Lucas quizás, o no logro expresarme igual. Mi mamá me dice lo mismo. Es que no te entiendo. Es que no te entiendo. Hablas demasiado rápido. ¿Qué dijiste? Me pasa eso. Pero fíjate, ahorita hablaste la parte de la mente. En mi caso, culturalmente hablando, como me educaron, no fue solamente un tema de mental y programación. Fue un tema de enfrentarme al escenario y resignificarlo. Cuando ya voy creciendo, digo, oye, pues yo esta parte tengo que trabajarla. O sea, no quiero tener temas con eso. Y empiezo a desarrollar primero la habilidad escrita con la parte de la escritura, hablando de la narrativa literaria y demás. Pero la parte del habla fue yo mismo empecé a estresarme en el sentido de me voy a exigir más todavía y voy a ponerme en escenarios hasta que los escenarios para mí no sean un problema, a resignificarlos. Entonces al día de hoy,
cuando había un punto inicial donde para mí el estar en un escenario donde tenía que hablar ante la gente y expresarme era un motivo de nervios o un problema de no saber si iba a reaccionar bien al momento de expresarme, si me iban a entender o iba a tartamudear o iba a tener un tema de que no pronunciaba una palabra bien, al día de hoy lo disfruto y me has visto. O sea, yo disfruto estar... Bueno, aquí estamos ahorita justamente en el podcast, ¿no? Pero me tocó a trancazos, diríamos coloquialmente hablando. Pero qué maravilla que podamos ver que no ocupamos realmente, y también lo pienso por el lado también de la terapia, del trabajo, del coaching, del mentoring, que realmente no ocupamos estresarnos de nuevo en los escenarios para sentir y resignificar. Claro, funciona, me funcionó, pero también podemos reforzar, o cuando son escenarios muy críticos que de plano no puedes otra vez resignificar en el momento real, sino más bien con lo mental, también te va a funcionar. Porque al final, si logras esa conexión con tu mente y ese estado de meditación, vas a estar viviendo de igual manera como si estuviera físicamente sucediendo. Y eso para mí es algo interesante porque nos podemos concluir al final de todo esto que no ocupamos quizás exponernos físicamente de nuevo, por ejemplo, a una rata para sentir miedo y resignificar el momento, sino que yo mentalmente puedo trabajar en eso y puedo mentalmente resignificar el momento con la rata sin necesidad de estar frente a ella en la vida real. Y eso me parece genial. Lo veía rápido. Si quieren buscarlo después en redes sociales, yo soy súper futbolero. El caso de la selección de Ricardo Lavolpe, cuando estuvo con el Troya de México, mencionaron que uno de los puntos importantes, que es un concepto que menciona Joe Dispenza aquí en el libro, es el repaso mental. Trabajaba mucho con psicología, con una psicóloga, la selección mexicana, con psicólogos, y uno era el tema de la visualización. Se enfocaron mucho en la visualización para trabajar. Y bueno, los que saben, les gusta el fútbol, reconocerán y aceptarán que esa selección tenía un poder mental fuerte y tenía un gran trabajo. Y los jugadores reconocen que les funcionó. Hace días escuché la nota, pues Chivas quedó eliminado de la liga. Fracaso rotundo para el equipo. Y comentaron que Chicharito llevó a Dreyfus, ¿cómo se llama? Diego Dreyfus. Diego Dreyfus. Lo llevaban justamente a una sesión con ellos y lograron catarsis sumamente interesantes. Que también, bueno, no entramos a detalle con él, ¿no? Que habrá opiniones diferentes, pero de que hace efecto y que es importante tener esta parte de conexión mente, cerebro, emociones y demás, pues es sumamente importante y tiene muchos beneficios. Y hablamos del tema de la neuroplasticidad, pero sí, es que lo que mencionas tú es también el entorno en el cual estamos. Hay que ser honestos. El entorno en el cual nos encontramos, nuestras emociones, la alimentación y el pensamiento, todo esto va condicionando también la forma en cómo nosotros vamos creciendo, ¿sí? Si vienes de una familia a lo mejor emprendedora que tiene negocios, muy posiblemente tu entorno va a ser distinto al de una familia que viene que son trabajadores de una compañía. Nada malo. Yo he hecho trabajo en una empresa. O sea, es realmente entender el concepto y el contexto en el cual estamos, el entorno en el que tenemos y tenemos la capacidad de cambiar las instrucciones de nuestros genes. Sí, o sea, los genes tienen instrucciones y tenemos la capacidad de poder moldearlos. Y un ejemplo es lo que mencionaste tú, de darle un resignificado a las cosas que quizás me causan un pavor. Puedo darles un resignificado. Personas también, inclusive. A personas, cosas, momentos, lugares. Todo eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el entorno decide. O sea, nuestras emociones pueden encender o silenciar genes que tenemos inmediatamente. Y hablando del tema de nuevo de la neuroplasticidad, cómo lo vamos conectando, cómo se va reprogramando el cerebro y podemos tener la capacidad de empezar a ver las cosas de manera distinta, ¿sí? Incluso hay estudios que muestran ahorita que la gratitud aumenta realmente la expresión de genes antiinflamatorios hasta 24 horas. Así de rápido es. Cuando tú estás en una emoción, un sentimiento de gratitud, realmente puedes disparar todas estas hormonas o genes que son antiinflamatorios. Sí. Para poder estar más tranquila, que es lo que podemos y es la manera en cómo podemos influir en nuestra biología también. Hay paréntesis porque a lo mejor quien escucha, bueno, ¿y cómo puedo sentirme de esa manera mejor, no? Como acabas de mencionar la parte de gratitud. Pues sí, hay cosas puntuales. Lo menciona Marianne, lo mencionan los psicólogos y psiquiatras. El voluntariado está comprobado
tiene un impacto muy positivo, inclusive en personas que sienten que ya, o sea, cuando entramos a veces en depresión o que no queremos hacer nada, que no estamos encontrando sentido a las cosas, que no hallamos el rumbo o tenemos la brújula perdida. El ayudar a los demás, el hacer voluntariado, nos ayuda otra vez a conectarnos, a sentir esa gratitud, a sentirnos valiosos, al sentir empatía y a generar todas estas hormonas que mencionábamos del cuerpo, toda la parte también de la oxitocina y demás, se empiezan a generar y entonces te cambia por completo tu estado y también, pues, por ende, la manera en que ves las cosas. Entonces, si pensamos en una forma muy concreta, práctica, el voluntariado puede ser una gran opción también para que podamos sentir eso, ¿no? Claro que no es fácil, hay que hacer tiempo, pero de que hay maneras, hay maneras. Yo mencioné una, ojo, hay más. Sí, o sea, hay muchas formas de poder expresar la gratitud. Pues simplemente hay acciones que podemos tomar y cosas. Si quieres empezar con algo sencillo, haz algo que yo lo estoy haciendo. Ya tengo casi todo el año realizando esta actividad. Yo tengo un diario de gratitud. Sí, en las mañanas lo voy escribiendo, le dedico 10 minutos, cada vez es más sencillo. También me estoy apoyando mucho con un entrenamiento cuántico de Joe Dispenza, donde voy haciendo afirmaciones diarias. No quiere decir que esto va cambiando mi vida de un momento para otro, simplemente me ha ayudado a levantarme, estar agradecido y que me han ocurrido cosas que en el pasado, si me hubieran ocurrido, por ejemplo, que se me cae el café o que se me olvida en la casa y tengo que regresar por él, en lugar de tomarlo de una manera o permitir que el cortisol se eleve y empezar a maldecir, a empezar a decir cosas y estar molesto, simplemente es una forma de ver las cosas distintas. Y obviamente sin notarlo, oye, ¿en qué fallé en esta ocasión? Pero el hecho de agradecer tiene efectos realmente sorprendentes en el cuerpo. O sea, sí, realmente esas cosas muy sorprendentes. Y esta parte, y fíjate cómo eso es un placebo. Es el poder, o sea, es el poder, o sea, podemos mencionarlo como un placebo, que es la respuesta biológica a una expectativa positiva para poder crear cambios reales en el cuerpo. Porque nos demuestra que la mente puede generar dopamina, endorfinas, sí, y modular incluso el cortisol con creer en el beneficio de lo que estamos haciendo. Simplemente en el gesto de ayudar a alguien, al momento de que lo ayudas, se eleva la dopamina, ¿sí? La oxitocina, se genera en el cuerpo un sentimiento de placer y tranquilidad de que pudiste ayudar al otro. Está comprobado. Está comprobado. O sea, y lo hemos hablado inclusive anteriormente, sí, en otros capítulos. En otros capítulos. De hecho, aquí yo creo que los que están interesados en el tema, les recomendamos todavía meterse más a leer el libro, porque había algo que me voló la cabeza, que yo no tenía idea. Como muchas otras cosas que no tengo idea, que también es algo que también hay que reconocer y es también parte de lo que en cierta manera me queda con el libro de Joe y también como una postura ante las cosas, que no sabemos un montón de cosas. Como siempre le digo a la gente, no sabemos que no sabemos ciertas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y lo que sabemos es casi nada. Pero bueno, el punto es que también inclusive tiene impacto en el ADN, la parte genética. Hablaba yo, mencionaba cómo se conforma la parte del ADN. Tampoco voy a aventarme la explicación científica porque no esperen eso, no soy experto en el tema. Pero la generación de proteínas que se da en el cuerpo también está relacionada con funcionamientos cerebrales que están conectados con las emociones del entorno. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos, sin tener que dar una definición científica, realmente podemos interferir y las emociones pueden interferir y nuestros pensamientos pueden interferir, por ende, también en el tipo de o en las proteínas que generamos, las cuales pueden afectar nuestra genética. Y otra vez, si es posible encontrar, hay un caso que menciona ahí de una persona que inclusive menciona que después fue parte del equipo de él de las sesiones para meditación. Sí, mira que es el final. Y menciona un caso donde hubo una enfermedad que con meditación logró contrarrestar. Entonces, no lo dice él al tanteo. Hay investigación al respecto de cómo esas emociones esa meditación, las emociones y demás pueden realmente llegar a impactar a un nivel de generación de proteínas que impactan a su vez en un tema de genética. Me parece maravilloso. No, y es algo incluso lo mejor difícil de creer al principio. A lo mejor podemos... Por nuestra cultura sí es difícil de creer. Por nuestra cultura definitivamente. Lo que te decía ahorita, yo tengo un problema a trancazos, enfréntalo, ¿no? Y no más es a la parte mental, o sea.
Sí, es muy común. El libro arranca con Joe Dispenza diciendo que tuvo un accidente. O sea, desde ahí empieza que tuvo un accidente, que una camioneta de esas 4x4 lo arrolló, estando, creo, en bicicleta él, o sea, como en bicicleta en el campo. Y terminó por dañarle las vértebras de la columna. O sea, realmente él muy posiblemente pudo haber terminado en silla de ruedas toda su vida parapléjico. Tenía que hacerse una operación a la cual decidió no someterse, porque esta operación también tenía el riesgo de quedar parapléjico para el resto de su vida. Él dijo que no. Y él, como mencioné, él es quiropráctico. Lo que hizo él durante 10 semanas, y lo menciona en el libro tal cual, todo lo que menciono aquí lo dice en el libro, no es que yo lo diga, no es que yo lo afirmo, pero honestamente lo creo y lo estoy intentando. Durante 10 semanas practicó meditación, y él menciona que no fue sencillo al principio, y estamos hablando de meditaciones. Él menciona tiempos que a veces le costaba más, menos, 4 horas, 10 horas. Hay que también o entender que pues en ese momento Joe tenía pues una discapacidad en su cuerpo, que estaba en silla de ruedas, que no se podía mover, que estaba buscando curarse de alguna cierta forma. Y después de 10 semanas, él logra volver a caminar. Y de hecho lo puedes buscar ahorita Joe Dispenza. Tiene muchas conferencias donde no se le ve un problema en la columna y pudo regenerar realmente. Es que es la palabra, regenerarnos. Pudo regenerarse. Sí. ¿Cómo lo hizo? No me pregunten, no lo sé. No sé cómo se regeneró, pero está la historia. Está documentado en el libro. Él lo explica de una manera que para mí, honestamente, de nuevo, por mi programación mental, es muy difícil de creer que se haya regenerado una vértebra, que haya logrado salir de ahí. Te habla de gente. Hay una persona que le dijeron en el hospital, tienes cáncer, y fue un diagnóstico equivocado. Sí. Él no tenía cáncer, pero se fue a su casa pensando que tenía un cáncer que ya iba a ser benigno, que iba a morir. ¿Y qué creen que es lo que ocurrió? Murió. Y cuando revisan, él no tenía cáncer. ¿Y de qué murió? De problemas que padecieron, que parecía que tenía cáncer. Sí. Él mismo empezó a generarse. Vivió el cáncer. Vivió el cáncer, un cáncer que fue un mal diagnóstico. Fue un mal diagnóstico. No estoy diciendo que solamente si no haces nada con la mente vas a poder lograrlo todo. No, eso no ocurre, no existe. Sin embargo, si yo tengo la intención, el enfoque y empiezo a accionar y realmente puedo llegar a tener cosas que a lo mejor no me imaginaba. Sí, al final es reconocer que ahí tenemos un gran potencial y un gran poder que no estamos aprovechando y no estamos utilizando. Sí, y que desconocemos, ¿eh? Pues sí, hay que aceptarlo. Y ahorita dije, y que no me imaginaba, lo siento, no, esa afirmación fue totalmente errónea. Tengo que imaginarlo y vivirlo y sentirlo antes para que eso ocurra. O sea, es lo que te invita. Es que es la parte de lo que mencionaba al inicio, es el abrirnos a la experiencia, a lo desconocido. Y hace unos días hablaba con una amiga y me comentaba que tenía cierta habilidad para leer las cartas, y me lo comenta como con cierto sentimiento de que no vaya yo a emitir un juicio, ¿no? Y digo, es que qué genial. O sea, ¿por qué menciono esto? Más allá de lo que pueda generar polémica, quién crea, quién no crea, es que realmente si algo voy aprendiendo cada vez que pasa el tiempo es que sé menos cosas, y que hay un montón de cosas que no hemos descubierto y que no me he adentrado. Y me queda claro que el tema del cerebro tiene un potencial tremendo, y en lo desconocido tenemos la oportunidad de aprender cosas muy buenas. Por eso yo sí creo que tenemos que tener más de niños, de tener ese gusto por adentrarnos a lo desconocido, pero sin prejuicios previos. Así como el niño se acercó a la bestia, al caballo, que tú la puedes ver y dices, oye, pues si me va a tumbar y me va a caer. Él se acercó con toda la inocencia y con toda la apertura de vivir la experiencia, de aprender y conocer. Y esa parte de no tener prejuicios nos lleva realmente a tener una abertura, a no limitarnos de experimentar. Sí, yo también tengo que empezar a trabajar en la meditación, y te comentaba hace unos días, estoy también haciendo lecturas enfocadas a ciertas cosas. Normalmente y lo he hablado contigo y con varias personas, pues trato de leer lo más que pueda. A mí me encanta leer, y si pudiera leería más. Leo un libro que me gusta, un libro que debo de leer por lo que estoy, por ejemplo, supongamos hoy en día, siempre me ven con mi libro para todos lados del capítulo del podcast, ¿no? Pero estoy leyendo más cosas. El del podcast es porque lo tengo que leer para el podcast, ¿no? Pero siempre estoy leyendo algo que quiero leer de literatura.
y estoy leyendo algo que me recomendaron y algo nuevo que me topé por esta ñeza. Hago unas 3 o 4 lecturas al mismo tiempo. Y ahorita lo que estoy leyendo, pues leí este libro, estoy leyendo una joyita que encontré. Después voy a compartirles contenido también para la gente. Cuentos cortos de cuentos zen. De toda la parte zen y maravilloso. Y otras cosas más. Entonces vas enfocando sobre esas cosas y vas experimentando realmente cosas muy positivas. Me ha servido mucho para esos cuentos zen, para relajación. No a un punto de que me vaya a dormir, pero sí para regularme bastante. Porque también es cierto eso. No toda la literatura te regula. Hay literatura que te explota la cabeza. Bueno, sí he experimentado también con esto y mi siguiente paso es la parte de la meditación. Lo tengo como algo pendiente por experimentar y por hacer. Con la apertura y con la conciencia que requiere tiempo, ¿no? Que no es inmediato. Pero insisto, tener apertura. Creo que esa parte es la que nos puede llevar a nuevas cosas. Si no, nos cerramos y nos quedamos donde mismo. No podemos encontrar nuevos caminos, sino esa apertura. No, y hacerte la pregunta, pues si toda la vida he hecho las cosas de cierta manera, ¿por qué no intentar algo distinto? Sí. O sea, realmente, ¿por qué no intentar algo distinto? El tema de la meditación y la visualización, una meditación guiada de 10, 15 minutos diarios que pueda que nos demos la oportunidad. Ahora, también necesitamos creer realmente en esto y generar y cerrar los ojos, respirar, visualizar cómo se regenera cada célula. Va a ser un acto diario que nos va a ayudar, ¿no? a crearlo. También hay técnicas que podemos utilizar de reprogramación mental y son muy muy sencillas de identificar. Es respirar 5, 7, 8 veces y sustituirlo por actitud o calma profunda. Es algo que yo también lo aprendí con el Señor de los Hielos cuando estuve con el Oso Traba. Y es algo que yo estoy poniendo en práctica. Sí, ya les diré en un futuro si encuentro beneficios. Y Javier, creo que vale la pena que pudiéramos a lo mejor compartir en otras cápsulas todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que acabas de mencionar, para que la gente lo tenga como un recurso de... Sí, claro. Para acercarse, ¿no? Nos falta eso. Yo, si quieres, tú puedes aventarte eso y yo puedo también meterme con la parte de los cuentos, ¿eh? Sí, ¿te parece? Sí, me parece. Pero son cosas sencillas. Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo en ocasiones, pues no puedo hacerlo en la oficina, o algo, me voy al carro. Incluso estoy en el carro porque estoy empezando a tener, empiezo a tener muchas actividades, no las estoy cumpliendo y hay un punto en el cual llego que tengo 4 o 5 actividades y no he hecho ninguna. Sí. Y no estoy enfocado en ninguna porque estoy presionado por hacer las 5 y no voy a hacerlas al mismo tiempo. Lo que hago es, reprogramación emocional. 5, 7, 8, o sea, respiros profundos donde trato de calmar mi mente. Pero no son respiros y realmente sentirlo es un respiro que te das en ese momento para volver a iniciar. Es como decirle a tu mente. Resetear. Sí, gíralo. Dale vuelta. Sí. Y ahora sí ya te puedes sentar de nuevo y decir, bien, una libretita, tengo 5 cosas que hacer. ¿Cuál es prioridad? Sobre eso. Esto lo voy a hacer. Y te enfocas. Y ya con una calma diferente, ¿no? Con una calma distinta. Que ojo, si no tenemos esto, nos lleva a 2 conceptos, Javier, que yo creo que también para ir cerrando la sesión. Hay 2 efectos que no hemos mencionado o 2 conceptos importantes. El efecto nocebo y la sugestión. ¿Sí? Porque podemos pensar en la parte del placebo, la perspectiva positiva de me curo, ¿no? Con lo que mencionabas, la parte de la agua salina. Pero también está la parte del nocebo. Cuando realmente hay una expectativa negativa, que ya estamos tan programados a algo negativo o alguien nos está todo el tiempo diciendo algo negativo que ya va a suceder lo negativo y hasta lo estamos viviendo. Igual, culturalmente hablando, esas personas, esos entornos donde a lo mejor alguien te decía no vas a poder, no puedes porque eres A, B, C, D, ¿no? De cosas negativas y no eres capaz y no eres suficiente, etc, 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 etc. Empiezas a generarte esa parte del nocebo y empiezas también a programarte para que probablemente seas eso. Es súper poderoso desde la perspectiva positiva, pero también negativa. Entonces, aquí yo creo que también lo importante del nocebo es estar conscientes de ello, de tener cuidado en nuestras relaciones con todas las personas con las que nos rodeamos y más bien buscar la parte positiva de programarnos con cosas positivas. Y la parte de la sugestión, Javier, también creo que es importante, ¿no? La parte de la sugestión de cómo realmente ya podemos predisponernos emocionalmente con pensamientos y acciones y demás a cierta situación, negativa o positiva. Claro. Y de esa manera actuar todos los días. O sea, nos puede llevar a eso. Por eso la frase que les mencionaba y la comentaba también en la conferencia que hace pocos días. Los pensamientos de ayer son nuestro hoy.
Es lo que sí. Sí, Definitivamente. o sea, al final, o sea, y la reflexión que también les quiero dejar es realmente piensen cuáles pensamientos tienen ustedes recurrentemente. Sí. Si están pensando negativamente, son eso. O sea, somos justamente esos pensamientos. Y es lo que estamos proyectando, es lo que estamos ofreciendo a las personas y es de la manera con la que nos estamos conectando con los demás. Es la manera que estamos también llevando a cabo nuestras relaciones. Es la manera con la que también estamos construyendo nuestras relaciones. Es la manera con la que estamos construyendo el entorno. Entonces pensemos, ¿qué pensamientos recurrentes tuve, por ejemplo, el día de ayer o tengo el día de hoy? Bueno, justamente esos que menciones y si quieres hasta enlístalos. A mí me encanta escribirlo porque también te ayuda a visualizarlo y hacerlo tangible, hacerlo real. Escríbelos y date cuenta realmente cuáles son. Bueno, esos que estás leyendo justamente es lo que estás mostrando a la gente y lo que la gente está percibiendo de ti. Sí, no, definitivamente. Somos nuestros pensamientos. Todo se crea primero en la mente. Eso lo vi, lo aprendí en el libro de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hay un hábito que es primero se crea en la mente y después se crea en la realidad. Y ya para cerrar este episodio tengo una reflexión que escribí que me gustaría terminarlo con esto. Fíjate, al cerrar este episodio me quedo con una certeza poderosa. Nuestra mente no es un espectador pasivo, sino el motor que puede impulsar cada cambio en nuestra vida. Durante estas páginas del Placebo Eres Tú, hemos visto cómo cada pensamiento consciente puede reconfigurar nuestros circuitos internos, elevar nuestras emociones y, en última instancia, crear nuestra propia realidad. Yo he vivido momentos de duda en los que mi propia voz interna me decía que no bastaba con desearlo, pero he descubierto que con práctica y disciplina podemos reprogramar ese diálogo y desencadenar salud, energía y creatividad. Imagínate despertar cada mañana sabiendo que antes de cualquier píldora o tratamiento ya cuentas con la herramienta más poderosa, tu mente. Te invito a llevarte esta reflexión al día a día. La próxima vez que te enfrentes a un reto, para un segundo, respira, observa tu pensamiento y elige uno que te eleve. Porque si tú eres el placebo y también la solución, podríamos crear algo distinto, ¿no? Bueno, excelente. Pues con eso creo que cerramos el episodio, Eduardo. Gracias, Javier. Cerramos el episodio 9. Joe Dispenza. El placebo eres tú.